Yo arranco con esta pregunta y después vayan pensando qué. Le quiero preguntar a Pablo sobre este último libro, ¿no? Sabemos que Pablo tiene un recorrido de títulos importantes, también atravesó la historieta, ¿sí? Y le contaba recién que cuando yo nombraba los títulos de su obra antes de empezar a leer esto, y cuando llegué o al último espía o al inventor de juegos y después el juego de la nieve, todos empezaron a decir, ay, yo lo leí, yo vi la película. Bueno, entonces, en función de esto que ya te conocen ellos en su vida, y apareció este libro, ¿no? Contar un secreto, que es sobre cómo escribir, y aparte me gusta esto que pusiste acá, que es ideas y consignas, ¿no? No es receta, es ideas y consignas, ¿no? Como ese lugar. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Después de toda esta vida con la escritura, ¿no? No sé si uso el micrófono, ¿hace falta? Chicos, ¿hace falta que usemos el micrófono? Sí. Ah, estuve medio mal. Bueno, buen día, muchas gracias Marcela por la invitación, y a Éter y a ustedes por estar acá. Bueno, este libro surgió de una idea de ya un curso en una escuela, pero que es todo online, que se llama Entre Palabras, que dirige una profesora de letras, Ana María Finocchio, que lo maneja muy bien y con mucho entusiasmo, y realmente sale muy bien. Y un poco la idea era, hubo un vínculo entre esta escuela de escritura y la editorial esta, que es una editorial que yo no conocía de cada temas educativos, ¿no? Como yo estoy fuera del tema educativo, no la conocía. Pero bueno, surgió la idea de esta colección y yo convertí unas clases que había escrito en libro, pero las modifiqué completamente, no es una... Estuve trabajando durante meses y meses en el libro, poniendo un poco la experiencia de los... Yo no empecé a enseñar, a dar clases de joven. La verdad, yo estudié letras, pero me dediqué al periodismo, trabajé muchos años en redacciones, y ese era mi mundo, ¿no? Estudié en la facultad, pero nunca usé mis conocimientos, más que ocasionalmente. Pero en los últimos años, bueno, ya hace unos cuantos años que di clases en una maestría, y siempre de escritura, y siempre dando consignas y leyendo los trabajos, ¿no? de los alumnos. Y bueno, esto que vos decías de las consignas, que es lo más básico y parece casi de infantil, y funciona. Las consignas funcionan completamente. Ordenan, ¿no? Ordenan. Y en cierto modo escribir siempre, cuando uno escribe una novela también, ¿no? Nadie le da una consigna a uno para que escriba una novela, pero uno generalmente parte de algo que sería como si fuera una consigna, ¿no? Es decir, no sé, yo escribí El inventor de juegos, que vos citabas recién, y eso lo escribí porque se me ocurrió el título, El inventor de juegos, entonces funcionó como una especie de consigna, ¿no? Bien, perfecto. O sea, apareció a partir de la experiencia con toda tu obra. Este libro, sí, y de las clases y los trabajos de los alumnos, y ver qué funcionaba, ¿no? Porque uno dice unas consignas que yo lo había hecho muy elaboradas y veía que no resultaban inspiradoras, ¿no? Resultaban una incomodidad. Y en cambio otras que me parecían muy sencillas funcionaban mágicamente. Sí, y además me encantaba porque una de las consignas que ahí la cito era una larga lista de títulos de un rarísimo escritor norteamericano de policiales, completamente olvidado, que se llamaba Harry Stephen Killer. Olvidadísimo, ¿no? Y con toda una historia bastante particular. Y los títulos eran rarísimos. Y esos títulos funcionaban como inspiración, ¿no? Para a la hora de escribir. Bien. ¿Voy yo con otra pregunta? ¿Voy yo con otra pregunta o alguien quiere empezar? Yo tengo una pregunta. ¿Qué te movilizó en el momento de tu vida también, si podés contarnos, a escribir tu primera novela? Mira, empecé a escribir de chico. Me acuerdo cuando mi madre me regaló un libro de Ray Bradbury, que eran Las doradas manzanas del sol. Y ahí, no sé, yo leía mucho, pero ahí que tendría, no sé, 11 años, empecé a escribir porque me encantaron los libros de Bradbury, y fui leyéndolos todos.
Y me parecía, por alguna razón, no sé, había leído a Julio Verne, había leído los libros que se leían en la época, había leído novelas policiales, pero no me invitaron a escribir, me parecía algo muy, muy distante de mi experiencia, y en cambio Bradbury me enganchó, que siempre fue un escritor muy querido por los lectores argentinos, ¿no? Es decir, la importancia que tiene Bradbury para la literatura argentina, creo que el primer libro de Bradbury salió cuando Bradbury era un joven escritor, un muy joven escritor, se publicó en español con prólogo de Borges. Ayer justo lo releí, el prólogo de Borges, que es precioso. Crónicas marcianas, decís. Crónicas marcianas, sí. Que el que lo editó fue Francisco Porrúa, que fue el descubridor de García Márquez, ¿no? Y el que trajo toda la literatura fantástica y de ciencia ficción a la Argentina, ¿no? El que hizo publicar a Bradbury, a Ballard, a Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, todo eso lo hizo Porrúa. Qué lindo, pero en paralelo empezar a hablar como del mundo editorial, quién editó a quién, ¿no? Sí, bien. sí. Yo tengo en esto de escribir, ¿cómo es ese proceso de escritura? Desde que se te ocurre hasta que materializamos un libro. Bueno, en general los cuentos a uno se le ocurren más o menos con su final, ya viene la imaginación, ya vienen completos, ¿no? Pero las novelas siempre uno tiene una idea, tiene que convertirla en un argumento, y yo parto del mundo narrativo, ¿no? ¿Qué mundo narrativo? ¿Dónde va a transcurrir la historia, ¿no? ¿Qué reglas va a tener ese mundo? Y después hay que organizar eso, porque una cosa es una idea y otra cosa es un argumento, ¿no? Que es una serie de hechos, y esos hechos ubicados en cierto orden. Por ejemplo, en una novela policial sabemos que va a haber una trama oculta, entonces no vamos a enterarnos de lo que pasa en la novela, de lo que ha pasado en el orden en que los acontecimientos han ocurrido, sino en el orden de la investigación, ¿no? Es decir, lo que pasó primero, por ejemplo, un asesinato. Claro. Es decir, va a haber una historia, pero no vamos a conocer esa historia en orden, ¿no? En el orden en que ocurrieron los hechos. La vamos a ocurrir en la medida en que la figura que investiga, que puede ser uno, pueden ser varios, puede ser nadie, puede ser que los hechos se vayan conociendo solos, en la medida que eso se vaya apareciendo, ¿no? Una novela policial es un poco como una búsqueda del tesoro, ¿no? Vieron como uno a los chicos les esconde golosinas y después va poniendo pistas. Y uno primero esconde el tesoro, el huevo de Pascua, lo que sea, y después va poniendo las pistas en sentido inverso a cómo los participantes del juego las van a descubrir, ¿no? Eso con la novela policial, ¿no? Pero después hay muchos tipos de novelas, y hay novelas, no escribo yo cosas, digamos, basadas en mi vida personal, ni cosas realistas, pero digamos, hay gente que escribe algo que le ha pasado y en el orden más o menos en el que le pasó, ¿no? En el libro, perdón, en el libro Control Secreto, hay una parte que justamente entre los policiales que dice que el asesino o el que cometió el crimen tiene que en algún momento ser castigado, como para premiar al lector de esa lectura o de ese libro. Si eso es necesario, si yo puedo hacer que ese final sea un final abierto y que ese culpable no tenga, en definitiva, la sanción o... Mira, eso es una cita de Chandler, de Raymond Chandler, el escritor, el inventor de Philip Marlowe. Ahora justo estaban pasando una película con Liam Neeson haciendo de Philip Marlowe el detective de Chandler, ¿no? Que me pareció interesante porque decía que el castigo del culpable no es una cuestión de moralidad, no es una cuestión de que la sociedad necesita castigar, no tiene que ver con eso, sino con la lógica del texto, con la estructura. Y lo que vos decís es cierto, hay novelas que no lo hacen. La otra vez estaba leyendo una novela del Séptimo Círculo, quizás la única novela italiana, me parece, que apareció en el Séptimo Círculo, que era la colección que dirigían Borges y Bioy Casares. Una novela donde no se resuelve quién es el asesino. Hay dos posibilidades. Hay una novela de Saer que se llama La Pesquisa, que pasa algo parecido.
Hay una novela de un escritor italiano y siciliano, Leonardo Sciascia, que también. Ahora, esto a los que nos gusta leer policiales es algo espantoso. Es decir, no queremos que haya una... Que no, es como si resolviéramos un crucigrama, ¿vieron de esos crucigramas donde aparece una frase finalmente escondida? Y la frase escondida fuera una, en vez de la frase que tenga sentido, fuera una serie de letras puestas en un orden aleatorio, ¿no? Queremos resolver el juego. Y lo mismo me parece que pasa con el policial, ¿no? Hay veces que puede, sobre todo me parece importante que aparezca el culpable. Después a veces inclusive puede ser que no se castigue al culpable porque puede haber alguna justificación. Y hay, por ejemplo, una famosa novela de Agatha Christie donde ocurre eso, digamos, que aparece el culpable, pero si nos quedamos sin el nombre del culpable, sufrimos, ¿no? Y queremos matarlo al autor. Hola Pablo, Agustín Cristian te habla. Te quería consultar, vos escribís varios tipos de cuentos y novelas, dijiste recién que las más duras son los policiales, puede ser. Pero ¿cuáles son las mayores dificultades que te encontrás a la hora, por ejemplo, de escribir una historieta comparado con una novela policial? En cuanto, por ejemplo, al lenguaje, capaz que tenés que llegar a los más chicos, tal vez. ¿Cuáles son para vos las mayores dificultades que tenés a la hora de escribir una cosa o la otra? Sí, bueno, bien dijiste vos que las dificultades de la historieta. Historieta uno piensa siempre que es más fácil de escribir que una novela, qué sé yo. Es muy difícil escribir historietas, porque uno no escribe directamente, sino uno tiene que dar una especie de manual de instrucción para el dibujante y que eso lo convierta en imágenes. Además tienen que ser imágenes atractivas, ¿no? En una historieta uno no puede poner a dos personajes hablando en una habitación, cuadritos tras cuadrito tras cuadrito, porque el dibujante va a decir, bueno, yo estoy podrido de dibujar y además para los lectores no es atractivo, ¿no? Entonces ya necesitan cierto tipo de historia los policiales, pero además uno tiene que, como uno no escribe directamente lo que va a aparecer, a veces hay que corregir cosas al final cuando ya están dibujados, uno ve que comete ciertos errores, ¿no? Tiene una cierta dificultad técnica muy específica la historieta, que en cierto modo se parece al guión de cine, ¿no? O al guión de serie de televisión que también en algún momento hice, ¿no? Que son cosas técnicamente, uno siempre tiene el mundo de la imaginación, uno dice que qué bueno esto que se me ocurrió, pero en el momento de plasmarlo en un guión, como siempre son géneros donde uno al escribir un guión de historieta o de cine siempre es algo indirecto, tiene dificultades específicas y uno se ve a veces un poco embarullado por esas dificultades. Sí, me pasó de abandonar y retomar, o abandonar y abandonar y que quede sin final, o también que terminar cosas y no publicarlas. Sí, tengo de todo tipo pero porque de pronto no me interesa más eso, o me parece que no está bien, que no tiene... yo más bien sí que si está bien escrito, mal escrito y todo eso, yo veo... Me importa mucho la energía que pueda tener un texto, ¿no? Cuando veo que esto tiene energía, aunque esté medio desprolijo, pero yo veo que ahí hay algo que puede llegarle al lector, mientras que otras cosas digo, bueno, esto está bien, está muy bien escrito todo, pero no, le falta fuerza. Perdón, ¿qué sería la energía del texto? Estás frente a lo que estás escribiendo y ¿qué pasa? Es una especie de entusiasmo cuando uno lo escribe. Hay como, por ejemplo, escribir es, por un lado, es corregir, es todo lo que tiene que ver con el acabado, pero hay otra cosa que tiene que ver con los impulsos, y yo siento que muchos libros funcionan mejor cuando uno los escribió de un tirón, cuando uno los escribió con cierta brusquedad, aunque hayan quedado mal
y que eso lleguen a los lectores de una manera muy, muy especial. Me acuerdo del Inventor de Juegos, que lo escribí muy rápido y fue de los libros que más le gustaron a los lectores, y también una novela policial que se llama El Enigma de París. Escribí muy rápido y de alguna manera eso se transmitió, esas energías que tenía en ese momento. Pero después corrige, ¿eh? Porque si No, corrijo siempre, sí. Y además me martirizo con los errores que aparecen en el libro ya publicado. Me son totalmente... ¿Encontrás después así como decís, ay, mira cómo pasó esto? No sé, me encuentro, porque a veces no los vuelvo a leer, pero alguien me lo dice. Y sí, además los identifico los libros como si lo único que pasara fuera mi error. Me acuerdo de una novela que se llama Los Anticuarios. Mi padre la abrió y dijo, esta transcurre en los años 50, ¿no? La novela en Buenos Aires. La abrió y dijo, acá aparece mencionado un semáforo. En Buenos Aires en 1950 no había ningún semáforo. Entonces yo veo esa novela y pienso que el protagonista es un semáforo. Claro. Que la novela trata de un semáforo que no debería existir. Me olvido, digamos, de que pasaban otras cosas, además de ese semáforo que además ocupa media línea nada más. Y lo mismo pasa con otras novelas. Hay una que se llama El calígrafo de Voltaire, donde menciono también al pasar un eucalipto. Y un traductor inglés que vive en Buenos Aires me dijo... Un eucalipto en la época de Voltaire es imposible. En Francia es imposible porque es un árbol australiano y bueno, sería muy raro que hubiera llegado un árbol. Entonces yo también, lo único que veo es ese eucalipto que apareció mencionado. Semáforos y eucaliptos. Sí. ¿Qué tal, Pablo? Mi nombre es Matías. Quería preguntarte, siempre pensamos como la escritura tal vez desde un lugar en el que la hacemos como muy individual, digamos. Quería preguntarte si como solés trabajar en equipos o tenés como básicamente grupos de trabajo o cómo es la corrección con la gente y eso. No, trabajo solo. A veces cuando tengo dudas se los doy a leer a algún amigo, a mi esposa o a alguno de mis hijos. Pero bueno, después en la editorial siempre hay todo un trabajo, ¿no? Siempre hay una primera lectura general que hacen mis editoras, pero una primera lectura que es muy general, a ver si algo funciona, si está claro, si no hay que cambiar el final, si no hay que cambiar el principio. Pero después ya viene la lectura más de cuando un corrector lee el texto, ya hay una lectura mucho más palabra por palabra. Sobre todo en los libros para jóvenes son muy cuidados por la editorial. Hay un trabajo de corrección. Son libros que llegan muchos a las escuelas, ¿no? Entonces realmente me di cuenta que las editoras le ponen un cuidado extremo para que no llegue ningún error a las escuelas. Yo también, por supuesto, leo muchísimas veces para evitar. En los errores, por supuesto, que hay algo de maldición, ¿no? Hay un libro de Agatha Christie que habla de las erratas como una especie de el protagonista, que es un mar de fondo, que el protagonista es un editor de textos latinos y griegos, de traducciones, ¿no? Y también está obsesionado por las erratas, que le parecen una pesadilla y algo casi sobrenatural, ¿no? El modo que uno lee 18 veces una página y hay algo ahí que tiene que ver con la atención de uno, ¿no? Cuando uno empieza a leer, la atención baja y ahí aparecen las erratas. Pero bueno, sí trabajé en equipo en el tema del cine, en alguna serie de televisión también, donde ahí siempre se trabaja en equipo y uno tiene que estar dispuesto a escuchar las opiniones de todos, aunque no le guste, que generalmente a uno no le gusta. Sí, imagino que hoy en día elegís la editorial con la que querés trabajar, pero la primera vez que te acercaste a una editorial, ¿pudiste genuinamente elegir o cómo fue la primera vez que editaste tu primer libro con respecto a una editorial? Sí, yo edito desde hace muchos años con las mismas editoriales, ¿no? Tiendo a permanecer, digo, no busco para cada libro
Editorial Nueva. Pero cuando empecé, por supuesto que me costó mucho, como a casi todo cuando empezamos. Yo había dejado una novela en Ediciones de la Flor, vieron que de la Flor edita mucha historieta, ¿no? Edita Mafalda, Inodoro Pereira, bueno, buena parte del humor gráfico argentino. La había dejado ahí. Bueno, no había pasado nada con esa, no me habían llamado. Yo tenía 20 años cuando la dejé y bueno, pasaron los años. Pero en un momento gano como un premio en la revista Fierro, como guionista, justo cuando sale la revista Fierro, y ahí entonces me llamaron y como que se acordaron de que tenían ese libro y lo publicaron enseguida, de un día para otro prácticamente. Así que así empecé. Después otro momento que para mí fue muy importante fue cuando la conocí en la editorial sudamericana a Canela. ¿La conocen a Canela? Que divina, bueno, esa además de locutora, periodista, poeta. Además quizás lo menos conocido de ella es que ahora no edita más, pero que trabajó muchísimo en la edición de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado a que me rechazaran en todas las editoriales, entonces yo cuando le llevé un libro a ella me dijo, bueno, yo publico este libro, pero además quiero que escribas otro para adolescentes. A mí me pareció una cosa increíble que yo no solamente pudiera publicar, sino que además me dijeran que escribiera otro libro, ¿no? Eso ya me parecía como algo totalmente fuera de mis expectativas y deseos, ¿no? ¿Cómo haces para romper el blanco, para empezar a escribir? ¿En dónde te inspiras? Porque más allá de todas las ideas que tengas, es quizás una de las cosas más difíciles, las primeras para dar contexto. A mí la verdad que no tengo dificultad en ese tema y yo escribo mucho y escribo más de lo que publico. Y nunca, pero siempre parto de una idea y lo voy dándole vuelta a las posibilidades narrativas a esa idea, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo creo que siempre tiene que haber algún elemento en una trama, algún elemento dramático, tiene que haber un conflicto, tiene que haber algo también de la expresión personal, ¿no? Aunque sea una historia que totalmente fuera de la vida de uno, que no tiene nada que ver, creo que siempre en una historia tiene que haber algo personal que se exprese de alguna manera, aunque en literatura creo que son más evidentes todos los rasgos de construcción, ¿no? De una cosa de pensada, no de expresión personal, de decir lo que yo siento, sino todo lo contrario. Pero creo que igual tiene que estar ese elemento, tiene que aparecer. Pero siempre es darle vuelta a una idea y después hacer listas de hechos, ¿no? Una historia es una serie de hechos y después hay que convertir esos hechos en escenas. Cuando leemos una novela no recordamos las palabras, ¿no? Terminamos de leer un libro, alguien nos dice de qué trata, nos pide que repitamos un párrafo y no nos acordamos, por supuesto. A lo mejor no nos acordamos de una frase, pero siempre nos acordamos de cosas, de escenas, ¿no? Y yo creo que hay que armar esas escenas cuando uno piensa una novela o un cuento también, ¿no? Hay que pensar por escenas. Ay, qué bueno que digas esto, porque justo estamos viendo la crónica con ellos, ¿no? De esto de estructurar en escenas y bueno, venimos con el refuerzo de Pablo en relación con esto. Voy a ir yo con una pregunta. Hago un repaso sobre lo que dijiste. Bueno, hablamos del inventor de juegos, de vos como en la historieta, en el guión. ¿Cómo fue el pasaje de estar un día y pensar en un Iván Dragó, como el inventor de juegos, un chico que inventa juegos, a el pasaje del cine? Vos tuviste intervención en el guión. Y por otro lado, esto de a vos como escritor, ¿cómo es pasar de, te imaginás un día en tu casa, un niño tal y cual, a verlo en la pantalla? Bueno, yo trabajé en las primeras versiones del guión, que no eran versiones para filmar, sino cuando el director, Juan Pablo Buscarini, me vino a ver, nos conocimos y me pidió que escribiera una primera versión del guión para empezar a ese largo recorrido que tienen los pobres directores de cine de juntar la plata, ¿no? Entonces para moverlo
Entonces, bueno, escribí algún guión a mi manera para que él tuviera algo que mostrar. Pero yo veía a este hombre con tanto entusiasmo. Lo primero que hizo, por ejemplo, del libro, hizo todo bueno, o sea, algún tipo de texto, me acuerdo, para presentar, pero después hizo un rompecabezas. Mira. Hizo una ilustración toda del tema del libro y lo fabricó, el rompecabezas. Quiero decir, un rompecabezas industrial, ¿no? Hecho por una máquina, que me pareció increíble, ¿no? Con su caja, todo como si fuera un juego de verdad, un rompecabezas que se compra en la juguetería, que lo conservo, y eso me encantó. Pero después no intervine más, fue un largo proyecto porque hubo una crisis, fue que decía Nio que en un momento hubo una crisis en Europa muy fuerte, donde venían los fondos y se cayó todo el tema productivo de la producción de la película, y bueno, volvió a empezar de cero. Y al final nada más me pidió que resolviera unas cosas del guión, pero que había escrito otra, una guionista norteamericana, pero que había algún tipo de problemas ahí, y lo resolví, pero ya cuando estaban empezando a filmar, creo que habían empezado a filmar de hecho. A ultimísimo momento, digamos, tuve así una pequeñísima participación. Bien, no, y cómo es para un escritor pasar de imaginarte la cara de un personaje a todo el viaje hasta que eso un día lo vas a ver al cine. Bueno, fue muy impresionante, porque además es una película, yo creo que debe haber sido la película más cara del cine argentino, porque era una producción así muy, muy grande, hasta ese momento debe haber sido, porque era una producción muy grande. No había ninguna escena que no requiriera cosas de producción, todo estaba construido. Es decir, estaban construidos los juegos, con reglas para que se jugara de verdad, estaban construidas las casas, las escenografías, toda la casa. Realmente me impresionó. Había un laberinto y estaba construido el laberinto, no sé, fue un trabajo así de arte muy impresionante. A mí, sobre todo, me impresionaba la cabeza del cerebro mágico, que era un viejo juego que había en mi época, pero que la construyeron una cabeza gigantesca, que es una especie de oráculo en la novela. Así que bueno, me quedé impresionado, porque todo había salido de un cuadernito, y le regalé el cuadernito donde había escrito el original al director. Digo, bueno, todo eso salió. Tiene él. Sí, lo tiene él. ¿Sos exigente, Pablo? ¿Exigente? Con lo que quieras. ¿O en qué sos exigente? Autoexigente. Bueno, sí, en ese tema de la corrección y de la búsqueda de que algo esté muy tan bien como sea posible, ¿no? Cuando uno empieza a escribir, está muy ansioso por publicar, ¿no? Lo único que no importa es publicar, no le importa si las novelas tienen errores, qué sé yo, nada, no le importa nada. Después se pasa totalmente la ansiedad por publicar. Ahora yo quiero retrasar la salida de los libros, en vez de que digo, no, ya va a salir este libro, no, quiero seguir corrigiéndolo, Entonces ahí, en eso sí soy autoexigente. No sé si mi autoexigencia después tiene resultados, pero sí me gusta corregir al máximo. Además, yo tengo siempre esa idea de que alguien compra un libro, alguien paga por el libro, entonces el libro tiene que estar lo mejor posible, ¿no? No es algo que la gente se los encuentre los libros en la calle, sino que pagan por ese libro, con su trabajo, con su esfuerzo. Entonces tiene que estar el libro lo mejor posible, ¿no? ¿Cuándo se decide terminar? Yo tengo la historia, tengo la estructura, armado las escenas en estructura, la construcción del personaje, y cómo le doy final, digo, hasta acá, esta historia es hasta acá. Y cómo es la constitución del personaje. Son dos preguntas, perdón. ¿Cómo construyo el personaje teniendo ya las escenas? Si es que hay una construcción o nace, y cómo le doy final a eso. Bueno, hay dos finales. Uno es el final de una historia, ¿no? Que
¿qué voy a poner de final de la historia? Que a veces lo escribimos al final y a veces podemos escribirlo al principio, ¿no? Porque ya lo tenemos al final en la cabeza. Y encontrar el final es muy difícil, ¿no? Siempre es... Yo escribí una novela que se llama El buscador de finales, imaginando a alguien que busca finales para otros escritores, ¿no? Siempre es difícil encontrar, porque de alguna manera el final cierra la historia. Es el final de un cuento tiene que ser una especie de portazo, ¿no? Uno no va a terminar el cuento y después que vengan más párrafos, ¿no? Pero en la novela sí, la novela uno necesita una cierta despedida del lector, ¿no? Siempre el final de la novela tiene algo de epílogo, ¿no? De reflexión. Hay novelas que no, hay novelas que terminan de golpe, pero me parece que queda bien que en una novela que sea más tranquilo el final propiamente dicho del libro, ¿no? Pero después está el otro final, que es cuando uno da por terminada una historia, por corregida. Yo creo que hay un momento, bueno, Borges decía, los libros no se terminan, se abandonan, ¿no? Hay algo de eso, pero hay un momento en que la corrección empieza a arruinar el libro. Empieza a generar nuevos errores, que eso yo lo he visto en mis libros, como una corrección, una nueva corrección puede generar un error que antes no había aparecido, ¿no? Creo que la única manera es cotejarlo con lectores que no sean uno, y en cuanto a uno, hacer dormir a los textos, ¿no? Si ustedes presentan algo acá, no pueden decir, voy a presentar esta crónica dentro de 3 meses para tener tiempo para corregirla, porque les van a decir que no. Pero cuando uno escribe una novela puede hacerlo, ¿no? Puede terminar una novela, dejarla descansar y después publicarla más adelante, ¿no? Volver a leerla. Y uno cuando la vuelve a leer siente que está un poco en el lugar del lector. Se ha alejado de esa historia, porque uno se olvida de lo que escribe y no es que uno tiene todo en la cabeza. Una vez que pasan unos meses uno también se olvida y ocupa un poco el lugar del lector que va a leer ese libro, ¿no? Pablo, acá Agustín de vuelta. Capaz, corrígeme si me equivoco, la etapa más activa tuya en cuanto a publicación de libros fue post pandemia, ¿no? Ya 3 o 4 publicados contándolo. ¿La pandemia te ayudó a sentarte más tiempo a escribir? ¿Tuviste un proceso inspirativo un poco más profundo al estar tanto tiempo tal vez en tu casa tranquilo? No sé si post pandemia fue el momento en que más escribí, pero no, yo la verdad que durante muchos años trabajé en la calle y haciendo notas y todo eso. Pero digamos, trabajo en mi casa generalmente, con pandemia o sin pandemia, trabajo en mi casa. Inclusive en una época cuando mis hijos eran chicos me iba a escribir a otro lado, pero después cuando ya crecieron puedo trabajar sin problemas en mi casa, hace unos cuantos años. Pero no creo que me haya cambiado demasiado la pandemia. Sí, yo lo que hago durante el año son muchas visitas a escuelas y muchos viajes, a veces también generalmente donde también visito escuelas. Entonces eso sí se interrumpió totalmente por la pandemia y se lo cambió por el Zoom, que lo sufrí bastante al principio. Además di clase por Zoom y me resultaba bastante difícil por las conexiones y todo eso, que todos nos dimos cuenta, me parece que teníamos conexiones muy endebles al empezar a usarlas, ¿no? Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero ahí apareció ese tema. ¿Vos hacía tiempo que Sí, lo que quería preguntar es tipo, ¿qué haces en un bloqueo artístico? Es como que venís escribiendo y escribís algo recopado y después como que, no sé si te pasa que sentís que lo que estás escribiendo quizás no es tan bueno como el que escribiste antes, y hay gente que se suele bloquear en ese sentido. ¿Vos qué haces cuando tenés un bloqueo artístico? Yo escribo más de una cosa a la vez, entonces apenas me trago con algo, sigo con otra cosa, o me canso con algo, sigo con otra cosa. Pero bueno, pues es un caso bastante particular porque escribo para adultos y para adolescentes y esporádicamente también historietas, entonces eso me permite, bueno, dejo algo y lo retomo más adelante.
Eso es lo que mi método, digamos, para evitar esos, para mí es el momento en que se produce cierto fastidio con la historia, digo, "Oh, ya estoy, me cansó esto, quiero otra cosa nueva", y bueno, voy cambiando así de género, ¿no? De tus tantas novelas, ¿cuál fue la que más tiempo o años te llevó a escribir y si sentís que fue una de las? Porque vos hablabas antes de que las que salen de corrido son quizás las que más éxito o las que mejor salen. Y algunas, ¿Qué satisfacción te dio al terminarla? También esa que te llevó tantos años en el tiempo. y tardé bastante en escribir una que se llama La hija del criptógrafo, que al final fue una novela larga. Al principio fue la empecé a escribir porque me habían pedido del diario ABC, del diario de Madrid, una especie de novela corta para el verano, entonces ahí lo escribí para el diario de papel, que creo que era el único que había en esa época. Y después lo retomé, el personaje y la historia, y tuvo varias reescrituras, ¿no? En algún momento como si fuera una novela policial, en otro momento como ya los elementos policiales reducidos a lo mínimo, y ese fue el libro quizás que más años tardé en escribir. Aproximado, ¿se puede decir? Mira, años, pero no tengo idea de cuándo fue esto de que me publicó. Pero deben haber pasado 10 años o más. Claro. Sí. Gracias. Hola. ¿Cómo es el proceso de inspiración cuando haces una historia basada en tu propia inspiración y cuando te lo piden de algún tipo de editorial? No, pero en general las editoriales no piden No, pero en eso texto. que contabas recién. No, eso me Cuando pide. te lo pide otra persona y no cuando nacen de tu propia inspiración. No, pero generalmente lo que te piden, por ejemplo, no sé, ahora hace muchos años que no hago, pero me pedían un cuento para un manual. A mí eso me resultaba muy interesante, porque generalmente había un plazo. A mí me encantan los plazos. No sé, me encantan los plazos. Porque si no es la neurosis del escritor, uno va postergando. Me encanta tener una fecha de entrega. Y una cantidad de líneas, ¿no? Entonces me pedían un cuento policial. Entonces eso me divertía porque es muy difícil hacer un cuento policial en pocas líneas, ¿no? Porque siempre hay que presentar un cierto misterio, darle resolución. El policial siempre necesita algún tipo de espacio donde extenderse, ¿no? Entonces a mí me divertía eso y me acuerdo que así empecé a hacer unos cuentos policiales chinos, ambientados en la antigua China y con un detective chino que resolvía los casos. Pero eso me entretenía, ¿no? También en cierto modo las historietas también tienen algo de eso, porque uno, no sé, había una historieta que se llama El hipnotizador, que hacía con un dibujante genial, Juan Sáenz Valiente. No la publicamos en todos los meses porque lleva muchísimo trabajo dibujar una historieta, mucho más que escribirla, ¿no? Pero bueno, yo sabía que tenía que escribir episodios de a 8 páginas, ¿no? Entonces eso. U otra, en algún momento en el suplemento ADN, en la contratapa, salía una historieta que hacíamos con Mascachimba, con el dibujante Mascachimba, la cazadora de libros. Entonces ahí sí, sabía que todos los domingos tenía que salir la historieta, ¿no? Ahí había un plazo que no se podía modificar, ¿no? Si no salía de página en blanco. Y además tenía que hacerlo con tiempo para que la dibujara y todo eso. Así que, pero a mí me divierten esas cosas de hacer algo. Ahora hace muchos años que no hago nada así, pero es más propio, creo que era más propio del mundo del papel, ¿no? Pero bueno. Hola Pablo, soy Juliana y quería preguntarte que estaba leyendo El buscador de finales y quería saber en quién te inspiraste o en qué para el personaje principal, Bloom. Para ese personaje, no sé si me inspiré en alguien en particular, pero sí quizás para la editorial esa que aparece en la historia, que se llama Libra,
yo trabajé en la editorial Abril, ¿no? Vieron que Libra y Abril son anagramas. Cuando yo entré en la editorial Abril, muy joven, uno de mis primeros trabajos, yo tendría, no sé, 20 años, ¿sí? Era una editorial muy grande, con un pasado legendario, pero ya en decadencia, ¿no? Entonces era un poco el mundo de la editorial, pero no había historietas, ¿no? En la novela se hacen historietas, en la editorial se publican historietas, y en la realidad en la editorial Abril no. Pero la editorial Abril había publicado en sus orígenes historietas, y de las más famosas que se hicieron en Argentina, ¿no? Por ejemplo, trabajaba Hugo Pratt para Editorial Abril, ¿no? El historietista italiano, el autor del corto maltés, ¿no? Había trabajado ahí, que vivía en Argentina en esa época, en los años 50. Así que, bueno, me inspiré un poco en el mundo ese de la editorial. Sí, puede ser, y sobre todo en el mundo ese de las editoriales de antes, que encerraban en un edificio muchas revistas. Bueno, todavía sigue pasando, ¿no? Pero en la editorial de Abril había revistas para mujeres, como Claudia o Vosotras, había revistas de la televisión, Antena, TV Guía, Radiolandia, donde yo trabajaba. Había revistas, no sé, para madres primerizas, había una revista que se llamaba Vivir, que se ocupaba, que la compraban siempre las chicas que estaban esperando un bebé. Bueno, había revistas de todo tipo, entonces eran todos mundos, y cada mundo era, sí, y además con una, ¿cómo se llama? Un tabique de por medio, ¿no? El mundo de los que hacían las revistas de crucigramas, que me fascinaba, ¿no? Era otro mundo totalmente aparte del mundo no sé, del periodismo deportivo, por ejemplo. Y bueno, y además un día hubo un incendio y se quemó toda la editorial. Y todo ese mundo tabicado de pronto se vio convertido en un espacio único, porque se había quemado todo. Voy a ir yo con una pregunta. Estamos hablando de libros, de tus libros, y de la escritura, entonces la lectura. ¿Qué autores hoy, desde el hoy, pondrías así como que son tus tíos, que son tus padres, que son tus amigos? Autores y autoras, ¿no? Bueno, autores que releo siempre, ¿no? Por ejemplo, bueno, Borges, como todo el mundo, lo releo siempre, y siempre estoy tengo no solo los libros de Borges, sino tengo entrevistas a Borges, de todo. Agatha Christie, que la leía de chico, después en un momento no me gustó más, me parecía, no, esta cosa, y de pronto volvía y dije, no, esto es una maravilla. Es una escritora que me fascina. Algún día quiero hacer un libro reseñando todas las novelas de Agatha Christie, contando, digamos, poniendo algunos datos de todas las novelas. Lo esperamos. Porque es una autora que me fascina. Una autora en general despreciada por el mundo literario, ¿no? Porque siempre se ven como en el mundo literario se aprecia más a los escritores de la novela negra, a Chandler, a Hammett, que son por supuesto enormes escritores, pero a mí me encanta Agatha Christie, ¿no? Bueno, Bioy Casares, Silvino Campo, Marco de Nevi, que es un escritor bastante olvidado, es un escritor que siempre releo. Y después tengo manías yo creo que los libros que más releo no son libros de mis escritores favoritos, sino cosas que no sé por qué. Por ejemplo, hay una novela de un escritor norteamericano que se llama El Tirador. El Tirador. Es un western. Un escritor olvidado, Glendon Suartout. En base a ese libro se filmó la última película de John Wayne. Es un libro que me fascina. Es un libro que me fascina, y quizás la novela que más veces he releído. Y después otro libro que leí un montón de veces, que es poco conocido, es
En el aire delgado. Es un libro de una fallida expedición al Everest, donde murió mucha gente, y es un libro también, es una crónica, ¿no? Es un libro, una historia real el periodista que lo escribió fue al Everest y bueno, se salvó, pero varios de sus compañeros murieron, y es un libro que me fascina completamente. Este es el autor también de ese libro Hacia Rutas Salvajes, que hubo una película hace poco. La película la tienen que haber visto, aunque sea pasada, Hacia Rutas Salvajes, dirigida por Sean Penn, que es la historia de un chico que se va al norte de Canadá. Into the Wild. Ahí está. Esa, que fue una película que se vio bastante, se estrenó en cines en Argentina. Bueno, el autor de ese libro, que estaba fascinado con este personaje, es el mismo autor, Jon Krakauer, es el mismo autor de este libro que digo yo. ¿Cómo te considerás como lector a la hora de estar leyendo? Inevitablemente supongo que no creo que haya una forma de que no haya una mirada de escritor, pero se corre un poco a la hora de que lees, o sea, estás todo el tiempo como viendo, bueno, yo lo hubiese hecho diferente, o no lo disfrutas. Lo disfruto, pero sí hay algo de lo que vos decís. No, esto acá, o, sí, o hay algo que a veces perturba un poco en la lectura, el hecho de ser escritor. Sí, pero hay algo de eso que vos decís. Igual la verdad que me cuesta leer, no soy alguien que leo mucho, pero a la vez me cuesta, no, me quedo dormido. Me encanta leer en los viajes, porque uno porque en la casa uno siempre se distrae y dice, ¿qué pasa? Voy a estar leyendo nada más, uno dice, tengo que hacer algo útil, ¿no? Entonces me encanta leer en los viajes, que es cuando más leo. Digo viajes, no grandes viajes por el mundo, ¿no? Viajes al interior, o inclusive si tengo que ir al centro, y viajes en subte y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí sí siento que me concentro más y que soy más libre que leyendo en mi casa, ¿no? Salvo cuando algún libro me atrapa por completo, ¿no? Una vez me acuerdo de un libro de Robert Harris que se llama... Robert Harris es el autor de Fatherland, un autor de novelas de misterio. Este libro que se llama El Código del Miedo, que ahora estaban pasando la serie en alguna plataforma. Me acuerdo que me desperté, no había leído, me faltaba el final, las últimas 20 páginas, y me desperté a las 3 de la mañana y digo, ¿por qué me despierto? Porque yo nunca tengo insomnio. ¿Por qué tengo insomnio? Digo, tengo insomnio porque tengo que terminar de leer ese libro. Lo leí y después seguí durmiendo tranquilamente. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex, y considerando que vivimos en un mundo cada vez más digital, más visual, ¿cuál pensás que puede ser el futuro de los textos? Más que nada en esta cuestión de cada vez hay menos cosas tangibles y más a lo digital. Sí, la verdad que no sé, yo me siento completamente anticuado, y a pesar de eso logré, quizás porque nunca pues yo creo que cuando uno se queda pegado a algún tipo de novedad tecnológica, ahí queda desfasado, ¿no? Inevitablemente. Y además los que tenemos unos cuantos años no podemos acercarnos, porque siempre va a ser algo, fingir que somos jóvenes de esta época, porque es imposible. Pero yo creo que esa distancia que siempre tomé de la tecnología hizo que mis libros, que se leían, no sé, a lo mejor a principios de los años 90, en las escuelas, y ahora siguen, yo siempre voy a conversar con los chicos, y inclusive los mismos libros, ¿no? Es que se siguen leyendo, que me impresiona eso, ¿no? Que no hayan envejecido para los lectores. Pero sí, yo siempre tuve una especie de atraso tecnológico. Me acuerdo que una editorial me dijo, mirá, te seguimos
te aceptamos esta novela escrita en máquina de escribir, pero es la última. Me acuerdo, me dijeron, es la última. Comprate una computadora y escribí en computadora porque ya nadie escribe en máquina de escribir. ¿Qué año fue? No sé, habrá sido en 92, 93, por ahí. No, sí, un poco más adelante quizás. Pero ya era un escándalo. Dicen, no tenemos gente para que pase. Ya está, no hay. Antes había tipeadores en las editoriales, todo eso. No hay tipeadores, no hay nada. Nos entregan los archivos y listo. Así que bueno, me compré una computadora. Pero siempre tuve esa especie de atraso tecnológico. A pesar de lo cual creo que debo haber sido el primero que escribió una novela que salió por un portal. Cuando apareció el portal Educar, me acuerdo que me pidieron una novela y ahí escribí una novela de terror que después no me gustó y no la publiqué en papel, pero iba apareciendo por etapas y que creo que fue la primera experiencia así que se hizo de publicar una novela por entregas, porque esto estoy hablando de hace muchos años, los años 90. Voy yo con una. Hace un ratito decías que cuando los chicos eran chicos te ibas a encontrar aire, digamos. ¿Tenés rituales? ¿Tenés horarios? ¿Cómo es tu relación neurosis versus práctica de la escritura? No, me gusta escribir a la mañana, levantarme temprano, digamos, y escribir. No tengo la cosa del escritor romántico que a la noche, a las 3 de la mañana, no. Me levanto temprano, me gusta trabajar. Trato de solucionar primero lo que tenga que entregar. Yo entrego, también a veces escribo alguna nota o qué sé yo, ahora tengo que dar una serie o publicar una serie de artículos para leer en un par de congresos, qué sé yo, entonces trato de eso que es más urgente, terminarlo antes. Y bueno, y dejar la escritura, que total no tengo una fecha para entregar una novela, ¿no? ¿Pero a diario lo haces o es así como más? No, todos los días escribo, ¿no? Sí, todos los días. Bien. Vamos con las últimas dos. No, quizás antes, hablábamos de el buscador de finales y algo que también trabajamos mucho con Marcela es también de los inicios. ¿A vos qué te resulta quizás más complicado a la hora de escribir? El iniciar una novela, historieta, etcétera, o el momento del final, que se te resulta más difícil? No, me cuesta más el final, pero igual el comienzo es muy importante, ¿no? El comienzo define el tono, pienso en un cuento, en una novela, define el tono de lo que se va narrando, ¿no? Yo no sé, a mí me gustan los comienzos que sean tan claros como sea posible, ¿no? Yo veo en la práctica de la escritura, cuando leía trabajos de alumnos, que tuve muchos, ¿no? Porque a lo largo de los años tuve cientos, digamos, y yo veía que se había, de alguna manera, que el cuento moderno estaba muy relacionado con que el comienzo no fuera claro, que el personaje apareciera sin nombre, que después esa situación se iba a ir clarificando de a poco. Y para mí eso era algo que atentaba contra la lectura de los textos, ¿no? Me parece que el comienzo, cuanto más claro sea, va a sentir el lector va a hacer que el lector se interese en lo que sigue, ¿no? Es decir, no me gusta que no se nombre el personaje, que todo sea una situación un poco confusa al principio, para que después se aclare, no. Me parece que el principio tiene que ser así neto. Los cuentos de hadas, siempre que son fruto de siglos de trabajo, ¿vieron? Disponían el había una vez. Bueno, no hace falta que escribamos con había una vez, pero el había una vez indica algo, ¿no? Indica que hay un mundo, hay una cierta cotidianeidad y que eso va a ser interrumpido, ¿no? Ese verbo en imperfecto, ¿no? El había, que indica cierta repetición, como siempre los verbos imperfectos,
de pronto va a ser interrumpido por el hecho central del cuento, ¿no? Y a mí siempre me parecieron que los cuentos tradicionales, que son como un cristal pulido por generaciones, en algún momento se volcaron a los libros, ¿no? Los hermanos Grimm, Jacques Perrault, bueno, todos los otros que los recogieron en libros, pero fueron durante mucho tiempo cuentos orales, y me parece que hay un encanto particular, ¿no? Un hechizo, y que son una enseñanza siempre, ¿no? Podemos hacer dos más, sí, pero... ¿Cuál es el secreto para escribir? Creo que no hay... El secreto hay que inventarlo, ¿no? Creo que toda historia tiene un secreto, no solamente los policiales que tienen el secreto de quién es el asesino en general, sino que toda historia tiene algún tipo de secreto, algo que se revela al final, ¿no? Y que tenemos que construirlo. Y creo que siempre también otro secreto, digamos, de la escritura es unir el mundo de la experiencia al mundo de la imaginación, ¿no? Porque me parece que con la experiencia sola no basta, y con la imaginación sola sin tener algún tipo de pie en la realidad tampoco basta, ¿no? Entonces creo que se trata de unir esos dos campos. Eso que decís en tu libro, ¿no? Como el adentro del sujeto que escribe y el afuera. Sí. Esa unión. ¿Usted quería preguntar? No, si te queda algún sueño por cumplir, algún proyecto que quieras realizar, que tengas muchas ganas de llevar a cabo dentro de poco o en algún momento. No, me gustaría escribir en algún momento un libro de no ficción. Soy muy lector de no ficción, y es ¿no? de la crónica, ¿no? Y hay libros que releo, así, bueno, como este que contaba de no ficción, pero nunca se me ocurrió un tema en particular pero sí en algún momento me gustaría probar eso que nunca hice, salvo periodísticamente, pero en forma muy breve, ¿no? ¿Qué autores de crónica? Porque estamos justo por ahí nosotros. ¿Te gustan? ¿Qué títulos? Bueno, pienso, qué sé yo, Truman Capote. Ahora estaba leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama El ladrón de orquídeas, de Susan McCorlean. Es una escritora, una periodista norteamericana. Este otro autor que había mencionado antes, Jon Krakauer, me gusta también mucho. Pero pienso a veces en libros ahora nunca hablo de crónica, entonces no me aparecen, pero tengo... me dio curiosidad, sí, a ver, tengo... como para ir, ¿no? Como siempre abrir el abanico de salirnos de los autores que siempre leemos. Ahora, por ejemplo, no me acuerdo la autora, pero estaba leyendo un libro de una autora francesa que había... Una escritora francesa que había el marido compró una agenda vieja por internet, por el Mercado Libre francés, que no sé cómo se llamará, y se dio cuenta que era la agenda, el índice telefónico de Dora Maar, una pintora que además fue amante de Picasso o pareja de Picasso en una época, ¿no? Y que conoció a todo el mundo artístico de la Francia de la época, ¿no? Entonces se puso a hacer un libro basado en todos los nombres que aparecían en la agenda telefónica de Dora Maar, ¿no? Entrevistando a los que quedaban vivos, que eran muy pocos, o tratando de... Pero me pareció una idea de libro deliciosa, ¿no? Y detrás de todo eso, tratando de perseguir el fantasma de Dora Maar, que para ese entonces ya había muerto hace unos cuantos años. Y bueno, y empezó así con los números telefónicos de esa muy vieja agenda telefónica, ¿no? Pero me pareció me aparecen así algunos libros ahora
Pero voy a pensar después en qué crónicas me faltan. Ya hay autores que todavía no leímos, por ejemplo. Ese libro está en castellano, se llama En busca de Dora Maar. ¿Estás trabajando en alguna obra? Seguramente porque, como mencionás, escribís siempre estás... te iba a decir, ¿qué esperamos en tu próxima obra? O más o menos para cuándo va a estar tu novela. Ahora escribí hace poco, terminé de corregir y sale este año, una novelita para chicos que se llama Ciruela. Es una novela de humor sobre una nena que va a dar un examen de ingreso a un colegio grande, con un jardín medio abandonado, pero con fuentes, todo una especie de mundo dentro del mundo. Pero va a dar examen para que la dejen entrar, pero le dan por error el examen para ser la directora y se convierte en directora. Entonces recordando un poco la vieja expresión de maestra Ciruela o maestro Ciruela, que creo que es española y se escribe en masculino y con S, maestro Ciruela. Pero bueno, nosotros la teníamos con C, maestra Ciruela. Y bueno, es una novela así de fantasía. Y después estaba escribiendo, estaba corrigiendo en realidad, una novela policial que por ahora tiene el nombre de La cabalgata de las Valquirias y que transcurre bastante realista la novela y que transcurre en el sur, en una especie de Villa Langostura con otro nombre, en la época de la ceniza volcánica, ¿no? Cuando el volcán en Puyén hizo erupción y se quedaron sin turistas, gran parte de la población se fue y bueno, ahí hay una serie de crímenes y va un policía a investigar. Bien. Una última y cerramos. Nadie tiene para preguntar. Había quedado pendiente un poco la pregunta de Samu de cómo haces con la construcción de los personajes. Por ahí. Sí, los personajes, yo creo que por un lado surgen de la trama, ¿no? La trama va exigiendo, va llamando a los personajes, pero después los personajes tienen su propia historia, su nombre. Siempre poner nombre a los personajes es muy difícil, parece lo más fácil, pero es difícil. A veces uno termina de publicar un libro porque no sabe cómo se llama el protagonista, ¿no? Yo creo que uno los va construyendo por disparidad, ¿no? Distinguiendo los unos de a otros. Los personajes no tienen que confundirse, tienen que separarse. Y yo creo que en los personajes aparece mucho el mundo inconsciente, ¿no? Uno tiene un personaje que parece que fuera alguien un personaje menor, y de pronto uno, de alguna manera involuntaria, va cargando ese personaje de una serie de cosas que cambian su lugar en la trama, ¿no? Nunca hay una especie de obediencia de la novela, que uno hizo un plan y todo sale como uno lo esperaba, sino que siempre está en una novela siempre en tensión, ¿no? Y las cosas van cambiando, y un personaje que parecía menor ocupa otro lugar más importante, ¿no? Bien. Bueno, vamos a cerrar acá. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta mañana. Bueno, y seguimos con vos acá con este libro. Gracias. Muchísimas gracias.